Buenas, ¿qué onda las guachas locas? Bueno, mira, les voy a explicar cómo leer los ejercicios de programación porque nada, como no se quieren juntar, bueno, al menos ya les paso el video para el coso, boludo. Quiero que aprueben guachas pelotudas. Bueno, miren, nosotros tenemos este ejercicio acá. Este es el recuperatorio. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos que tomar de este ejercicio las cosas que nosotros vamos a usar. Porque si vos lees acá, dice, una huerta orgánica desea combatir la maleza con un innovador sistema robótico. Todo esto funciona, sirve, es importante. El problema es que no, no es tan importante como lo que podemos leer en esta parte de acá, por ejemplo. Fíjense, tienen que prestar atención en que esto parte de acá por lo general lo que va a hacer es va a ponernos en contexto, va a decirnos más o menos de qué va a tratar el problema. Y esta parte de acá va a contener lo importante del problema. Bien, vamos a hacer lo siguiente, vamos a ir leyendo esto de acá y vamos a ir agarrando lo importante. Bien, dice, una huerta orgánica desea combatir las malezas con un innovador sistema robótico. Dicho sistema utiliza la inteligencia artificial para detectar las especies de cada ejemplar vegetal que crece en la huerta. La huerta está organizada en N surcos. Bueno, esto les puede chupar la verga, sinceramente no sirve para un carajo, ¿ven? Leen esto y pum, lo descartan. Lo tienen como, digamos, esto les pone en contexto de que esto es un surco. Esto es un lugar donde van a haber plantas, ponele, ¿no? Bueno, el sistema recorre cada surco y registra las especies a las que pertenece cada ejemplar vegetal que encuentra a su paso. Bien, ¿qué va a hacer entonces? Esto de acá nos está diciendo que va a recorrer cada uno de estos y va a reconocer cada planta que haya. Acá va a recorrer otro y va a reconocer cada planta que haya. Bueno, acá, digamos. Después va a agarrar acá, Tugi, lo mismo, Tugi y acá. Bien, por cada ejemplar vegetal registra en una matriz de n por m. ¿Qué pasa? ¿Qué es n por m? N por m. A ellos a filas le dicen n y a columnas le dicen m. Ustedes díganle filas y columnas. Si se los hace más fácil, ni bien entran al examen, ponen n igual fila, m igual columnas. Bien. Dice entonces, por cada ejemplar vegetal que registra en una matriz de n por m su especie. Bien. Va a entrar por acá y va a decir qué especies son, ¿no? Bien, utilizando un carácter alfabético los va a reconocer. Por eso acá tenemos X, T, A, C, M, O. Ok, entonces, un carácter alfabético, minúscula o mayúscula. Bien, esto es importante porque minúsculas, mayúsculas. Bien, las plantas cultivadas se identifican con letras minúsculas, mientras que el resto de la vegetación, tanto las plantas beneficiosas como la maleza, se identifican con letra mayúscula. Bueno, esto ya les está dando un indicio de lo que ustedes tienen que hacer, ustedes tienen que ver acá. Lo importante son las letras mayúsculas. Las letras minúsculas en este caso van a ser separadores, porque eso se los está diciendo. Les está diciendo que las letras minúsculas, mientras que se identifican las plantas cultivadas, o sea, todo en general, van a ser minúsculas. Mientras que las plantas beneficiosas y las plantas beneficiosas y malezas van a ser todas mayúsculas. Bien, como C, como M, como O. Ok, eh, tanto se identifican con letras mayúsculas. A modo de ejemplo, la siguiente matriz representa una huerta de 3 surcos de longitud 20. Bien, acá ya tenemos las medidas de nuestra matriz. ¿Para qué nos sirve esto? Para poder decir que va a tener 3 filas y 20 columnas. Entonces pasamos a nuestra hoja, que acá yo ya copié la matriz. Entonces nosotros vamos a agregar como constante, si se acuerdan, era static final int, y le podemos poner lo que nosotros queramos, que en este caso vamos a poner, por ejemplo, columnas igual a 20, que es lo que nos está diciendo el ejercicio acá. Dice de 3 por 20, ok. Y acá entonces ponemos static final int filas igual 3. Bien. Entonces nosotros ya de acá sacamos algo de información. Sabemos que tenemos 3 filas, porque tenemos 3 filas, y 20 columnas. Ta. Bien. Entonces vamos a seguir leyendo. Bien, dice, en cuyo primer surco se cultivan Solanium. ¿Ves? Esto de acá, les puede chupar la verga. Esto lo hacen solamente para marearlos. Solanum liperscortium. Bueno, esto, cuando es algo muy específico, léanlo varias veces el problema. Cuando vean que esto aparece una sola vez, es algo raro,
Ni se preocupen. Bien, les está diciendo que además se pueden ver otras... A modo de ejemplo, la siguiente matriz representa una huerta de 3 surcos de longitud 20, en cuyo primer surco se cultivan tomate, se cultiva albahaca, que te lo conté, te lo ejemplifica, T, A. Además, se pueden ver otras plantas identificadas como celéndula, C, chamico, M y ortiga, O. Ok, ¿qué pasa acá? Nosotros nos está poniendo como modo de ejemplo la primera fila de acá. Nos está diciendo que la primera fila, esta de acá, el primer surco, va a tener T, que es tomate, va a tener A, que es albahaca, va a tener celéndula, que es la C, esta mayúscula, va a tener chamico, que es M, y va a tener ortiga, que es O. Después acá hay tomate, después hay albahaca, tomate, no me acuerdo qué era esto, ortiga, sí, tomate, bueno, etcétera. Bien. Cada fila comienza y termina con uno o más caracteres X para facilitar el procesamiento. Ok, entonces ya sabemos que acá la X es separador. Muy bien. Venimos acá, entonces decimos static final int sep igual a... Claro, ¿ves? Acá ya me equivoqué. Es un char. Acuérdense de esto. Sep igual a... Y le ponen X. Bien. ¿Cómo saqué yo de la conclusión de que es un separador? Y porque me dice que va a empezar con X y va a terminar con X. Entonces, si para lo único que se usa es eso, que no va a ser una planta, digamos, nada, nos sirve para identificar, digamos, nos sirve para sacar un inicio y un final, como hacemos siempre. Bien, esta parte de acá ya la leímos, listo, esto ya no es importante, lo descartamos, digamos, ¿no? ¿Qué pasa? Acá nos dan un gráfico, nos muestran este gráfico de acá y nos muestran este gráfico de acá. Esto es muy importante, tienen que analizar estos dos gráficos, porque acá van a sacar conclusiones muy importantes. Van a ver que acá está C, M, O, C, O, M, C. Por lo general se las van a marcar las cosas que sean los que tengan que sacar, las secuencias que tengan que sacar. Por ejemplo, acá se las marcan más oscuras. C, M, O se las están marcando más oscuras. O, C se lo marcan más oscuras. Ok. Y si pueden ver acá, acá nos muestra que C, M, O queda C, O. Que OC queda OC y que OMC queda OC. Bueno, estamos viendo que saca la M, pero no sabemos por qué todavía. Bien, vamos a leer esta parte de acá. Para eliminar la maleza, el robot posee un láser que destruye las plantas indicadas para preservar los cultivos. Bien, entonces va a eliminar malezas. Tenemos que detectar malezas entonces para poder eliminarlas. Bien, había entrado Gonza. Ok, dice... No me acuerdo dónde me había quedado. Bien, para eliminar las malezas, el robot posee un láser que destruye las plantas indicadas. Bien, dice para eliminar malezas, o sea que vamos a tener que eliminar cosas. O sea que vamos a tener que detectar esas cosas, digamos, primero, porque algo vamos a tener que eliminar. ¿Qué es lo que vamos a tener que eliminar? Malezas. Bien, el robot posee un láser que destruye las plantas indicadas. Ok. Para preservar los cultivos, el láser solo puede accionarse cuando existen más de R especies vegetales que no de R especies vegetales no cultivadas consecutivas. ¿Por qué? Porque si borramos, por ejemplo, M, o sea, tiene que verificar que hay más de tantas plantas, porque, por ejemplo, si hay acá en OC, capaz que entra y dice, ah, mira, hay una maleza y la borra, digamos. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nos tenemos que anotar eso. Vamos acá, static final, sí, int r. Pero ¿qué pasa? Todavía no nos dijeron nada. ¿Qué es? Así que lo dejamos ahí por ahora. Bien. No obstante, en estas situaciones, no todas las plantas no cultivadas son destruidas. Ok, vamos a leer eso de nuevo. No obstante, en estas situaciones, no todas las plantas no cultivadas son destruidas, sino solo aquellas que no son beneficiosas para la huerta. Ok, o sea, son malezas. Bien. Para ello se cuenta con un arreglo B de tamaño max B. Bien. Acá nos están dando dos datos más. Vamos a tener que tener un arreglo B y el tamaño máximo de este arreglo. Entonces vamos acá y ponemos static
final int max b, y todavía no nos dijeron nada. Bien. Entonces vamos acá y ponemos, a ver, que indica el sistema cuáles se consideran las plantas beneficiosas. Para ello se cuenta con un arreglo B de tamaño max B que indica al sistema cuáles se consideran plantas beneficiosas. Bien, vamos a tener un arreglo que nos va a decir cuáles son las plantas beneficiosas que tenemos. Bien, se pide implementar un programa en Java. A partir de acá les van a decir más específicamente qué es lo que quieren que hagan. Todo esto de acá sirvió para algunas cosas. Como pueden ver, sirvió para las columnas y filas, que eso de última lo pueden hacer contando, si quieren. Taca, 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 taca. Bien, sirvió para detectar los separadores, que bueno, en este caso son las X. ¿Y qué pasa? Si leemos esta parte de acá nos vamos a dar cuenta que hay otro separador más. Ok. Nos dimos cuenta que las vamos a borrar solamente cuando haya más de R repeticiones, y vamos a tener un arreglo B con un máximo. Ok, si quieren podemos agregar el arreglo también. Char arreglo B. Bien, que todavía no sabemos qué es lo que va a contener. Ok, vamos acá a ver qué onda. Se pide implementar un programa en Java que indique cómo quedaría la huerta. Ok, o sea, todo esto de acá, representada por una matriz, que esto no importa, esto no le den bola. Cuando les habla de matrices y todo eso, tienen que darle bola, pero tienen que entender que es algo subjetivo. O sea, lean la parte importante. Se pide implementar un programa en Java que indique cómo quedaría la huerta, luego de aplicar el láser del robot, o sea, luego de eliminar. Traten de ir traduciendo las palabras. Por ejemplo, el láser del robot saben que las va a eliminar, porque antes habíamos leído que el robot posee un láser que destruye las plantas indicadas. Ok. Entonces, luego de aplicar el láser del robot, considerando un arreglo de plantas beneficiosas B y un valor R. Plantas beneficiosas era para ver qué es lo que teníamos que decir, esto es beneficioso y esto no. Y un valor R, que R es la cantidad de repeticiones que tiene que haber para poder borrar una planta, porque tenemos CMO, son 3, ¿ok? Entonces, si R es 1, por ejemplo, bien, esta las borra. OC, esto lo borra. OMC lo borra. CCOO lo borra. C no lo borra. ¿Por qué? Porque 1 no es mayor a 1. Ok. Bien. Además, se debe informar la cantidad total de malezas eliminadas. Ok, entonces también tenemos que agregar la cantidad de malezas que eliminamos. Entonces, eso lo podemos anotar también. Lo podemos ir poniendo por acá de última. Vamos a hacer un SOAP que diga la cantidad de malezas eliminadas es de, y no sabemos. Bien. A ver, ¿qué más podemos? Esas son cosas que tienen que ir sacando sí o sí, porque por ejemplo, si ustedes se olvidan de anotar que tienen que ver, que tienen que mostrar por pantalla la cantidad de plantas eliminadas, se debe informar la cantidad total de malezas eliminadas, eso les va a contar puntos y capaz que no prueban por una estupidez que es solamente anotar qué es lo que tienen que hacer. Eso es más, lo podrían hacer como comentarios. O sea, podrían, en el examen se lo van escribiendo. Van diciendo, bueno, tengo que agregar un comentario, no, tengo que mostrar por pantalla la cantidad de plantas eliminadas. Entonces, esto ya cuando lo completan, qué sé yo, si les sirve poner una X como ya lo completaron, una estupidez. Si no, esto lo pueden usar de una guía para saber qué es lo que tienen que ir haciendo. Ok. ¿Qué más tenemos que ver? Dice, entonces nos van a dar un B, un R, que es para ver las plantas beneficiosas, el valor de la cantidad de veces que se tiene que repetir. Entonces acá nos dice, continuando con el ejemplo anterior, acá nos empiezan a dar los valores que vamos a necesitar para este ejercicio. Nos dice, el arreglo B va a ser C, O y L. Ok, entonces ¿qué hacemos? Vamos acá y decimos que en el arreglo B va a estar creo que es C, O y L. Sí. C mayúscula, acuérdense que es mayúscula, O y L. Bien.
Ya tenemos anotado nuestro arreglo. ¿Qué más tenemos que ver? Después nos dice de tamaño max B3. Ok, entonces esto es de 3. Bien, perfecto. Y por último nos dice que va a tener un valor R2. Ok, entonces R va a ser igual a 2. ¿Qué pasa? Acá es cuando nosotros, leyendo esto de acá, entendemos por qué es que queda esto acá, así, de esta manera. ¿Por qué? Porque nos va a decir que va a eliminar las plantas cuando haya más de R repeticiones, que en este caso R es 2, y hace una planta diferente a las que no están en este lugar de acá. Ok, ¿cómo lo podemos ver? Dice que va a tener R2. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que primero detecte si hay más de R repeticiones. Entra acá, digamos, este es el arreglo, como la matriz como la vamos a tener antes, y así va a quedar. Entonces, entra acá y dice, a ver, CMO 1, 2, 3. 3 es mayor a R, que es 2. Sí, es mayor. Ok, voy a verificar acá si hay alguna maleza. Bien, a ver. Entonces, ¿cómo me fijo? ¿Cómo hago? Bien, veo si en mis plantas beneficiosas, si de las plantas beneficiosas hay alguna en esta secuencia de acá que sea diferente a las plantas beneficiosas. Ok, a ver, C es diferente a alguna de las plantas beneficiosas. A ver, C, O, L. Sí, pero está acá adentro. Bien, paso a la siguiente entonces. M, ¿está dentro de las plantas beneficiosas? C, no, no es, M no es igual a C. O, ¿es igual a M? No. L, ¿es igual a M? No. Ok, bueno, entonces esta es una planta que no es beneficiosa, que es una maleza. Bien, entonces la elimino. Bien, la elimino. Entonces la O me quedaría por verificar la O. Ok, entonces ¿cómo hacemos eso? Vamos a ver en nuestras plantas beneficiosas. COL, acá hay una O. Ok, entonces por eso se queda CO. Pasa a la siguiente y dice OC. OC son 1, 2. Ok, hay 2. Pero 2 no es mayor a 2. Ok, entonces esta la paso de largo. Acá hay 3. Ok, hago lo mismo que antes. Acá paso de nuevo. Acá hay 4. ¿Qué pasa? Acá hay 4. ¿4 es mayor a 2? Sí, es mayor a 2, que es la cantidad de repeticiones. Ok, como es mayor a 2, decimos C está dentro del arreglo, sí. C está dentro del arreglo, sí. O está dentro del arreglo, sí. O está dentro del arreglo, sí. Ok, listo. Entonces, me chupo un huevo. Paso a lo siguiente. Y así con todos, digamos. Y acá abajo el mensajito de, en este ejemplo, la cantidad total de malezas eliminadas fue 9. Ok. Últimamente dice, y lo último que dice es, el ejemplo es meramente ilustrativo, la solución planteada debe ser válida para cualquier matriz, aplicar a todas las buenas prácticas vistas en la materia. Ok, ¿qué pasa acá? Nos está diciendo que esto de acá no podemos decir que, por ejemplo, funcione para ciertas cosas en específico. Tiene que funcionar para todas. Eh, o sea que si yo, por ejemplo, acá cambio C por M, me tiene que eliminar los M también, digamos. ¿Se entiende?